El momento ha llegado, los micrófonos se encienden, la música y su historia se apoderan de ti, y nosotras somos las protagonistas. Féminas Sinfónicas, programa conducido por las integrantes de la Orquesta Sinfónica UDEC. Un viaje por las culturas y las artes junto a grandes invitadas. Féminas Sinfónicas, acompañándote cada sábado en Radio Universidad de Concepción y en las plataformas digitales de Corcudec. Buenas tardes, amigas y amigos de nuestro programa Féminas Sinfónicas. Estamos a ver, ay, se me corrió, la versión 148 ya de nuestro programa, con más de 3 años al aire por radio de la Universidad de Concepción, los sábados a las 3 de la tarde, el domingo a las 10 de la mañana, y además por las plataformas digitales de Corcudec. Este programa cuenta con el aporte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Hoy estoy solita nuevamente. Algunas otras panelistas tuvieron algunos inconvenientes, así es que aquí estoy yo con nuestra súper interesantísima invitada. Les voy a leer un pedacito muy resumido, digamos, para empezar a conversar con ella. Tamara Miller comenzó a estudiar piano de forma autodidacta a los 8 años, y a los 15 fue parte de una banda, momento en que se interesó más por la teoría de la lectura de las partituras, tomando clase con el profesor de guitarra Monty León. Al mismo tiempo empezó a componer cosas más pequeñas, entró a teoría de la música en la Universidad de Chile y luego a la carrera de composición. Completó un máster en composición en la Hochschule für Musik Carl Maria von Weber, Dresden, y ahora realiza un máster en música electrónica en la Hochschule für Musik and Dance School with Michael Bale. Ella es una joven compositora que estrena una obra en el sexto concierto sinfónico de la Corcudec, con nuestra orquesta. Tamara, súper bienvenida al Féminas Sinfónicas. Muchas gracias, Marcela, por la invitación. Un gusto estar aquí conversando contigo, con ustedes. No sé, no, estás solita, ¿no? Sí, deberíamos haber sido ustedes, pero soy yo nomás. Sí, qué divertido. ¿De dónde sacaste la primera parte de la biografía? Hace tiempo que no la escuchaba. Pero es que nosotros tenemos nuestros investigadores privados. Sí, yo estuve leyendo también algo que hablaba de eso, de que tú comenzaste niña a estudiar como forma como autodidacta un poco el piano. Sí. Y ahí como a los 12 por ahí se lo anduviste como abandonando. ¿Das cuenta cómo fue tu ingreso, digamos, al mundo de la música? Sí, fue muy arbitrario, creo. Mi papá me regaló un teclado y yo empecé a jugar con él, y en verdad, viste que en estos teclados Casio siempre hay canciones que uno las puede Claro, sí. poner play, y a mí me gustaban las clásicas, no sé por qué. Y, las puse a sacar, las empecé a sacar en el teclado, y así estuve bastante tiempo haciéndolo sola, y luego le decía a mi papá, papá, ven a ver. Y le tocaba como mini concierto. Y nada, al final pasó que no pude ingresar a un conservatorio por temas como organización de mis padres, etc. Y entonces como que, sí, ahí lo anduve dejando por ahí, por los Claro. 11 12, hasta que llegó alguien que sabía que tocaba un poco de teclado en el colegio, me dijo, oye, ¿podéis tocar en reemplazo como de esta persona en nuestra banda, no sé qué? Y después me quedé en la banda, y así volví como a interesarme un poco en la música. Sí, pero la banda, ¿en qué onda era? ¿Así media rockera, media pop? Me da vergüenza decir que me da De cumbia también? era como esta moda de que hubo en ese tiempo por el 2014, de los emo. Era una banda como emo. Ah, ya. Bueno, eso es lo que... Porque igual tú eres súper joven, pues. Sí, tenía 15 por ahí.
Sí, no, es un pasado que me da un poco de vergüenza. Mira, todo lo que uno Pero ha hecho te construye al camino donde uno está ahora. Así que sí, claro. no tiene que arrepentirse de nada. Así que bueno, y Bueno, gracias ahí, a eso soy compositora ahora. Sí, claro, gracias a esa banda, que haya sido lo que hayas tocado, te devolvió el interés por la música. Y eso es lo importante. Bueno, y de ahí entraste a la Chile, ¿cómo fue el tema? Sí, bueno, intenté ingresar a composición en la Católica, solo la Católica, y no quedé. Y entonces entré a teoría de la música en la Chile. Ya, Luego de estudiar un año de teoría de la música, me cambié a composición, en la Chile también. en la Chile, claro. Y ahí estuve como 1000 años, en todo lo que dura la carrera Sí, pues, de sí, composición. pues. Nosotros estudiamos carreras O largas. sea que pegó. Sí, está como pegada, pero se te escucha. Sí, se nos fue. Ahí está, no, ahí está. Sí. Ahí está. Ahí volvió. Sí, bueno, ese pedacito ahí lo corta. Claro, sí, las carreras nuestras son largas, son súper largas, entonces, pero nunca te tincó, por ejemplo, entrar a estudiar piano derechamente, así, ser pianista. Sí, sí, de hecho era lo que me hubiera gustado hacer, pero había mucha gente que me decía que ya estaba muy vieja, que ya ¿Qué no, edad tenías ya como era adolescente? como a los 16, 17 ya Mm, me claro, no, que ya era muy tarde. sí. O sea, para Eh, estudiar particular ni un problema, pero para entrar a un conservatorio, sí, sí, no igual, yo tampoco quería ser solista, pero yo creo que todo el mundo me lo decía pensando en cómo estudiar piano solista claro, sí, para o, dedicarte al... o para dedicarme al clásico, que quizá mm, también podría haberme dedicado a otra cosa, pero... sí. Pero ¿Y bueno, tú? mira, todo pasa por algo y todo Sí. es para mejor. Yo me convenzo todos los días de eso, absolutamente. Oye, entonces ya, pues en la Chile, composición, ¿terminaste la carrera? ¿Estuviste componiendo? ¿Perteneces a algún grupo, digamos, te juntas con compañeros? ¿Haces alguna composición colectiva? ¿Cómo ha sido tu vida, digamos, de compositora? Porque igual es verdad lo que yo estuve leyendo un poquito de lo que tú mencionabas en alguna entrevista. Bueno, la carrera del músico en general es bien solitaria, pues nosotros dedicamos harto tiempo a estudiar solos, qué sé yo. Pero los que trabajamos en orquesta tenemos un trabajo conjunto igual y tenemos que aprender a trabajar en grupo, para afinar, para ponernos de acuerdo, para obedecer órdenes del director o del jefe de fila, que te diga, aunque a ti no te parezca, de repente toca la más larga, y tú pensás, chuta, yo creo que no está bien, pero él lo está diciendo o ella y lo tienes que hacer. En el caso de la composición es totalmente diferente y bastante más libre. Sí, depende, depende. Creo que depende mucho de la instrumentación para la que uno está escribiendo y sobre todo cuando existe un contexto de que tú como compositor le estás escribiendo a un ensamble específicamente o a un músico específico y cada uno tiene también sus formas de trabajar y capacidades también. Entonces pasa mucho sobre todo con la música contemporánea que uno no puede decir, ya, ahora tengo absoluta libertad de hacer todo lo que quiero, porque siempre hay un momento en que uno llega como a los límites del músico, o El instrumento. sí, o como de las capacidades mismas del músico con el que uno está trabajando o para el que uno está escribiendo, y ahí hay que también tener un poco de perspectiva y tener como estar metido en una estructuración y en una limitación, porque uno tiene, en el fondo uno trabaja solo, uno compone solo, pero también estás trabajando para alguien. Porque, Exacto. sí, porque uno puede escribir todo lo que quiera, pero eso ya no, para mí no es música. O sea, las notitas en la partitura no son la música. Para mí la música es lo que el músico
luego traduce de eso. Claro, lo que suena finalmente. Exacto, entonces Fíjate que interesante esto, que yo siempre he tenido como músico, digamos, como músico de orquesta, varias como dudas de repente, porque uno mira a los compositores y los ve así como lejanos en el sentido de que no, de repente no hay tanta conexión. Y yo siempre he pensado en dos cosas, porque me ha tocado, digamos, o nos ha tocado de repente en las orquestas, que llega algún compositor joven y pone, digamos, su obra, y de repente tiene cosas escritas, notas, para los instrumentos que los instrumentos no pueden dar. Nos pasó alguna vez, qué sé yo, con una obra, donde le había escrito, por ejemplo, a los cornos, ponte tú, notas en el registro que en el instrumento no da, ¿me entiendes? O no sé, pues te pasa eso, entonces tú decís, bueno, si estudian composición, les enseñan eso, o sea, les dicen, mira, no sé, pues el fagot, que es mi instrumento, este es el registro. Para abajo no puede pasar un si bemol porque no existe otra. Salvo Mahler, que le pone en la quinta de Mahler, pone un la grave en el fagot. ¿Y qué es lo que hacemos los fagotistas? Tenemos que agarrar un tubo o una cartulina doblada, se la pones en la campana, pones la posición del si bemol y suena un la. Y al comienzo de la quinta de Mahler sale varias veces el la. Entonces tú lo pones, lo tocas, después lo sacas y sigues tocando la sinfonía entera, pero no es una nota que está en el instrumento. claro. Entonces ustedes estudian eso, ¿no? Sí, claro, o sea, bueno, sí, de nuevo depende de dónde uno estudia, pero en general los compositores tenemos clases de instrumentación y de organología y orquestación, que en el Claro, fondo todo eso es aprender el registro de los instrumentos, las técnicas de los instrumentos, sus límites, etcétera, y después la orquestación como las distintas formas en que se pueden mezclar la composición para orquesta o de ensamble también. Ahora, creo que depende también de la práctica de cada persona, de cada compositor o compositora, como cuánto practican el componer para tal y tal instrumento y también cuando componen, cuánto miran de nuevo la bibliografía, digamos, como los libros de exacto, orquestación. Porque también exacto. puede ser que alguien lo aprendió en su momento y después sigue componiendo como con el recuerdo de lo que aprendió, pero en verdad no lo revisa. O Exacto. también, yo creo que es particularmente más complicado escribir para orquesta porque los músicos de orquesta en general se da que tocan más clásico, porque se programa mucha más música clásica, porque se venden más entradas, porque a la gente le gusta, etcétera, etcétera. Entonces no se crean tantos como músicos específicos para ciertos sonidos o bla, bla, bla. Exacto. Y uno Y tiene que explorar además el tema de efectos y cosas así. Ahí claro, yo tengo colegas, ponte tú, que les gusta mucho la música contemporánea y entonces ellos han explorado con su instrumento, o a veces pasa que hay un compositor que quiere y te va a preguntar, oye, mira, ¿se puede hacer esto? O mira, a mí me gustaría que esto más o menos lo que sonara, que, cómo se podría hacer, chuta, y uno ahí le busca. Pero en general no es tan como dices tú, nosotros nos dedicamos a... Nosotros como música orquesta tenemos que tocar lo que nos pongan delante en la partitura, pero a veces no es tan fácil y muchas veces las obras contemporáneas vienen como con la hoja de instrucciones al comienzo, donde puse esta figurita, quiero que hagan tal cosa, o 18 segundos de tales notas, qué sé yo, uno tiene que estar mirando esta hoja de instrucciones. Pero sí es verdad lo que dices tú, no todos eh, se dedican a explorar las posibilidades que te da realmente el instrumento. Y eso también ha pasado, que a veces hay compositores que conocen a ¿qué te inventa? Un clarinetista. Y ese clarinetista justo sabe hacer un montón de cosas porque le gusta y ha explorado. Entonces dice, mira, sí, esto. Uy, el compositor feliz lo escribe. Y cuando llega a la orquesta, nosotros quedamos, ¿y esto qué es lo que es? ¿Y cómo se claro, exacto. hace?
Eso pasa mucho, de hecho, porque, o sea, a mí me ha pasado que yo conozco tal y tal músico y les escribo algo y tenemos un momento de exploración y ellos me muestran lo que pueden hacer y yo quedo, o sea, en shock de lo que son capaces de hacer, pero cuando pienso, ok, estoy escribiendo esto para una orquesta, ahí como que hay que volver un poco, como a reducirlo un poco, porque Claro, en la orquesta hay una variedad de músicos que uno no conoce, o sea, puede ser, pues, o sea, perfectamente puede haber alguien en una orquesta que trabaja y explora su instrumento y es capaz de hacer muchas cosas, pero también puede haber alguien que no. Y entonces, exacto. como la orquesta es algo más homogéneo, justamente por su característica de como instrumento de masa, como un trabajo más jerárquico, también como más colectivo, hay que verlo como lo que es, como una masa y no ser tan específico con las cosas, Ya, porque pasa mucho. sí, Yo he tenido colegas que le han pasado que también depende mucho cómo uno escribe las cosas, que se le acerca una flautista y dice, no, pero esto es imposible hacerlo. Y él le explica en verdad cómo se hace y sí lo puede hacer, pero a veces uno lo escribe de una forma que parece que es como un poco imposible en lo, quizás en, que en lo técnico. a eso es un tema interesante, digamos, que podemos llegar. Es, yo me trato de poner un poco también los pantalones, los zapatos del compositor. O sea, cómo yo escribo, porque yo me imagino que ustedes les deben enseñarse estos lenguajes dependiendo, digamos, de qué tipo de composición van a realizar. Deben tener a lo mejor, y de hecho hay algún lenguaje un poco como general, pero cómo tú tienes la idea, cada compositor, y cómo lo lleva al papel en la escritura para que ese músico de esa orquesta, porque además tu obra la pueden tocar, no sé, 5 orquestas distintas, 5 grupos de músicos diferentes, y todos tienen que entender lo mismo, lo que tú escribiste, qué es lo que hay que tocar. Entonces, igual debe ser, uno se pone como en el pantalón, digamos, del compositor y chuta, igual difícil, Es ¿cómo difícil. escribo para que toquen lo que yo quiero que suene? Sí, el problema de la notación es muy difícil. O sea, yo cada vez que comienzo a escribir una composición, antes de escribir, me confronto a este problema todo el tiempo de cómo lo voy a escribir, cuál es la forma más clara de hacerlo y que también sea, se me fue la palabra, como menos, lo tengo en inglés, ¿por qué? Sea menos, o sea, que en el fondo sea entendible Claro, eh, y que no estrese al músico al momento de tocar. Porque bueno, hay partituras hechas como para estresar al músico porque ese es el carácter que se busca en la composición, que también eso se puede buscar a través de la notación, pero en general busco la forma más clara y menos estresante de leer para que el músico entienda lo que hay que hacer. Y luego, en cuanto a las técnicas extendidas, etcétera, también es súper difícil porque hay que saber explicarlo bien solo con palabras. Y eso es súper complejo al momento de componer y la solución a la que yo estoy llegando ya como más el último año, los últimos 2 años, es al final pedirle a alguien que grabe la técnica ¿ya? y agregar a la partitura un ejemplo en audio o en video. Entonces así el músico tiene un Ya una ejemplo más idea. concreto sobre, Mm, pues sí, una idea mucho más concreta sobre cuál es el sonido que hay que buscar. Porque claro, por último, no lo toca igual que el músico del video o del audio, pero puede buscar un sonido similar. pero ya tiene una Entonces, idea creo que, claro, de lo que se claro, está esperando que suene más o menos. sí, porque yo creo que con palabras realmente tiende a ser muy difícil que se entienda bien qué es lo que se busca. Mm, sí, Em, no, sí, es sí, complejo. Cuando nosotros de repente nos llega, a veces te llega música contemporánea que tienes que tocar.
que es como simple, digamos, el compositor no se complicó mucho, más bien jugó con las armonías, te fijas, se fue por ese lado, pero no, de repente no tanto en el efecto de sonidos diferentes, ¿cachai? Ruidos de repente, cosas. Entonces, hay algunos que componen más fácil, tú toca lo que está escrito, rítmicamente siempre son complicadas, las armonías, qué sé yo, pero de repente te aparece así cuando tú abres la partitura y te encuentras con ya, esto viene complicado. Entonces, donde dice esto, y empecé a buscar, a ver dónde, mira, aquí hay una rayita, ¿qué es lo que hay que hacer? Y así como, fe de ratas. O sea, y ahí a nosotros igual de repente nos complica. Ahora, yo tengo colegas que les encanta, uy, pero son felices, y hacen un montón de cosas, qué sé yo, y le ponen hasta más cosas de lo que les pusieron en la partitura. Pero sí, no es como, no es fácil, digamos, en la comunicación entre un músico de orquesta, que es diferente a lo que tú estabas planteando recién, que si escribes una sonata, por ejemplo, o una obra para flauta, y hablas con el flautista, o haces esta grabación que tú dices y se la pasa al flautista X que la va a tocar. En una orquesta la cosa cambia totalmente. Sí. Ya, oye, nos Pero están sí. diciendo aquí que nos queda un minuto para que se nos termine esta primera parte, así es que te voy a pedir, Tamara, que, que programes algo para que nuestros auditores escuchen, ojalá algo tuyo, sería ideal, para nuestra pausa musical. Justo no elegí algo mío. Ya, no importa, no No, importa, si aquí tú sabes que aquí hay libertad. no me gusta ser muy autorreferente. Mm. Eh, bueno, sí, en verdad quería invitar a la gente a escuchar a una compositora de los Estados Unidos que se llama Nina C. Young. Y bueno, no sé dónde vive ella, pero hizo una composición hace poco, creo que fue el 2021, que se llama Heartthrob, que es para tambor, o sea, para caja, ¿Ya? y un transducer, que es un aparato como un amplificador, pero que funciona solo con superficie. Ya. Sí, y con electrónica. Entonces, sí, en verdad los quería invitar como a escuchar algo nuevo que fue hecho hace poco. Creo que a mí me encanta escuchar compositoras que no conozco y sobre todo música que ha sido hecha hace poco, creo que es súper inspirador. Y, y también, bueno, en el video que les compartí se puede ver la partitura. Estupendo, estupendo. Porque Para la gente que nos ve después el programa, que ve el programa en redes sociales, en las plataformas digitales y además que queda en YouTube claro, grabado, entonces la gente lo puede ir a mirar todas las veces que quiera. Qué interesante, qué es entretenido. parte de una página, o sea, un canal de YouTube que se llama Score Follower y siempre ponen música contemporánea y que uno la puede seguir en video con la partitura. Estupendo. Y sí, yo creo que es como ese canal a mí me encanta, creo que es una invitación muy buena en general para la gente para escuchar música contemporánea y ver cómo qué está pasando. Eh, Exacto. sí. Que es lo último que se le ocurrió a los compositores así. Que de repente para uno dice, ¿qué va a aparecer aquí? Ya, entonces, Ya. ¿cómo tiene nombre Se llama el Hard nombre de la Rock. obra? Ya, Sí. entonces, con eso vamos a la pausa y después regresamos a seguir conversando con Tamara Miller.
Ya, estamos de regreso, entonces, para seguir conversando con Tamara Miller, nuestra compositora, y estábamos conversando, interesante, digamos, que el público, nuestros auditores y la gente que después nos ve en YouTube y todo, eh, sepa también lo que es el mundo de los compositores, que no es otro universo distinto al típico nuestro del intérprete, que qué sé yo, que las cosas que aquí siempre nosotros conversamos, pero los compositores tienen otras problemáticas, otras cosas que yo, por ejemplo, en lo personal nunca he entendido, ponte tú, cuando a estos concursos de composición. Nosotros antes teníamos acá todos los años un concurso de jóvenes compositores. Entonces las personas componían y había un jurado, que no estaba acá, por supuesto, un jurado en Santiago con distintos profesores y compositores más o menos conocidos y todo. Y ellos determinaban quién era la obra ganadora y entonces después nosotros la tocábamos. Entonces, uno como músico de orquesta siempre piensa, ¿no deberían escucharla primero y después decir quién ganó? No, lo que ven escrito en la partitura, yo la verdad es que esa parte como que nunca la he entendido mucho. Porque una cosa a lo mejor lo que se ve, o ellos tienen la capacidad en su cabeza de mirar lo que está escrito y ya saben cómo va a sonar. Es curioso, ahora nosotros siempre decimos, pero ¿cómo no la escucharon primero? No como el Festival de Viña. Tú escuchas las canciones y de ahí ves la que te gustó, la que ganó. Pero acá no. Es curioso lo que pasa con los compositores y ahí de repente uno se encuentra con algunas sorpresas. Sí, bueno, Que, el asunto de los concursos de composición creo que es bastante complejo. Primero porque me parece una pena que se llame a concurso y llegan, no sé, por ejemplo, pongamos un número bajo, 10 composiciones al concurso y solo gana una. Y pasa muchas veces que los compositores componen específicamente para ese concurso. Entonces al final tienes 10 composiciones nuevas, de las cuales solo se toca una. Y todas las demás se van a la basura porque conseguir una orquesta que te toque tu música es casi imposible. A no ser que uno pague, sea millonario y pague. O te consigues claro. un fondo de cultura y de repente una orquesta. Pero siempre son proyectos un poco imposibles, creo, para uno como compositor. A no ser que a uno lo inviten a componer para la orquesta o pase ahora que, por ejemplo, el Sebastián Camaño quiere tocar mi composición con ustedes. Entonces, en primera instancia, eso creo que es una pena de los concursos de composición, que ni siquiera las composiciones se reservan o quedan como como el repertorio de la orquesta. Para Claro, un momento, quizá más tarde, en 5 años más, tocarla de repente, porque alguien lo miró y le gustó. fíjate Y que nosotros
como nosotros funcionamos acá, y como varias orquestas más regionales, funcionamos con estos fondos del Ministerio de las Culturas, nosotros tenemos que tocar una obra chilena, digamos, en todos los programas. Y muchas veces se tocan de obras de compositores como jóvenes, digamos, o que son, no sé si jóvenes, pero que son actuales, que son contemporáneos, efectivamente, o a veces otros, no sé, pues, Bianchi, ponte tú, o Rifo, que ya son cosas que... De hecho, el concierto pasado tocamos la suite Al Sur del Mundo, de Guillermo Rifo. Y en el próximo sinfónico vamos a tocar una obra tuya. Entonces, claro, nosotros tenemos esta obligación, digamos, entre comillas, y que lo que parece que está muy bien, que tenemos que tocar, pero a lo mejor no es la realidad de todas las orquestas. Y a eso iba también el tema de los concursos, que sería súper bueno, a lo mejor, esa es una idea mía nomás. Ojalá que le interese, lo escuche acá. Si hay un concurso de composición, que por último ya el jurado determine 3 semifinalistas, y que la orquesta finalmente toque las obras y se dé el ganador lo que sonó, no lo que estaba escrito en el papel. Eso yo creo que es raro para nosotros y es injusto para el compositor igual, porque a lo Sí, mejor en el papel algo no se veía tan interesante, pero el efecto sonoro en la orquesta tal vez sí lo era. exacto, exacto. Eso pasa mucho, porque ese también es otro problema que en el fondo el jurado, sobre todo el de concursos de composición contemporánea, se basa mucho en cómo se ve la partitura, eh, más que cómo suena. Por ejemplo, una obra de Steve Reich, minimalista, en la partitura se ve aburridísimo, pero, pero suena increíble. Y pasa también, pasa muchas veces que una partitura se ve súper interesante, y lo que les gusta sobre todo a los jurados es que se vea compleja Claro, en la partitura, y lo que suena es horrible. O porque en verdad quizá se ve súper compleja, pero composicionalmente no es tan rica. exacto. Em, y, y claro, y ese es un problema muy grande porque se basa mucho en el prejuicio, es muy superficial. Exacto. Y también es un problema decirle a la orquesta, toca estas 10 composiciones que nos llegaron porque tienen que ensayar, porque es trabajo de ustedes, es tiempo, y ¿quién le paga a ustedes? No les van a pagar mucho más dinero. Entonces, también ese también es un problema. Al final todo es un problema. Sí, fíjate que sí, pero, no, sí, pero es por eso es verdad. complejo, porque es como cómo maneja uno estas cosas. Lo Eh, menos los 3 semifinalistas es lo que yo pensaba. Porque, mira, lo que tú estás diciendo, que a nosotros nos ha pasado. Alguna vez que ganó una obra en este concurso, y claro, probablemente la partitura sería lo más interesante. Y nosotros la tocamos, tratamos de tocarla, y tenía cosas escritas para los instrumentos que no se podían tocar. No, no, estaban mal hechas en algunas cosas y entonces se lo tuvo que hacer correcciones. eh, el compositor que se la tuvo que llevar, arreglar lo que nosotros le dijimos, ¿sabes qué? Esto no sé, no, el instrumento no da para eso. Y tuvo que pasar como más de un mes y ahí recién la pudimos volver a tocar. Como también hay otra, me acuerdo de las tantas que uno ha tocado, había una que ya no era tan contemporánea seguramente, pero tú la veías, era como notas largas, qué sé yo, pero tenía una grabación por encima de canto de ballenas. Entonces escuchabas los cantos de las ballenas en los parlantes y la orquesta iba a tocar. Oye, se produjo una cosa tan especial que era lindo, de verdad que era lindo. Entonces, como dices tú, no necesariamente yo miro la partitura y a lo mejor no hay tanta nota y tanta figura, qué sé yo, pero auditivamente va a ser maravilloso. claro. Sí, no sé, Y, igual es complejo el tema de los... Menos mal que no soy compositora.
No, es difícil, a lo mejor no soy compositor. Yo pasé muchos años pensando, ¿por qué estoy haciendo esto? Mejor estudio otra ¿Qué estoy cosa. haciendo aquí? Pero ¿Quién me ya mandó? después pasaron muchos años en que seguía en esto y dije, ya es muy tarde. Sí. No, a mí me encanta, a mí la verdad me encanta y siempre, siempre me llama la atención y me hace muy feliz cuando llega alguien y me dice, Tamara, me gusta tu música, me gustaría que hicieras algo para Ya, mí o pues. para el ensamble. A mí eso Entonces, ahora... me alucino, quedo así como en verdad, muchas gracias. Sí. Entonces, aprovechemos esto que estás diciendo para que nos cuentes eh, la obra que nosotros vamos a tocar, una obra tuya ahora en el Concierto Sinfónico 6, que dirige Sebastián Camaño. Y lo que tú estabas diciendo un poquitito hoy anunciaste, Sebastián te pidió, ¿cómo fue eso? ¿O ya la tienes compuesta? ¿La compusiste ahora? ¿Cómo es? La compuse el 2016 y fue mi trabajo final de pregrado, de mi Ah, estudio ya, de ya. composición. Y nunca había escrito algo para orquesta, de hecho, es mi primera obra para orquesta. em, y la compuse para mi egreso, y bueno, obviamente nadie la tocó, solamente miraron la partitura. Pero era como un poco, en algún momento de tus estudios de composición tienes que hacer algo para orquesta. Sí, claro. Entonces yo decidí hacerlo como mi proyecto final y nada, ahí quedó. Y a mí me había gustado mucho, entonces la postulé a un concurso en Italia. También súper arbitrario esta decisión. La postulé al concurso en Italia el 2017 y quedó como primer lugar, que también fue muy loco. Ah, mira. Y, y bueno, ahí yo emprendí mi odisea bastante cara de ir a Italia, pero para ver el estreno porque no pude estar en los ensayos. Y fue terrible, fue terrible. Porque ¿Cómo se llama la obra? Partamos por eso. ¿Cómo? El nombre de la obra, demos el nombre de la obra. La obra se llama Recuerdo de Ahora, Recuerdo de la obra. basada ¿Por en qué el fue? poema Recuerdo de Ahora de Rolando Cárdenas. Ah, ya. O Mm. sea, sí, porque tiene varias partes. Duro rostro tiene tierra escarcha, pájaro gris graznando, cielo viento, austral esfinge pétrea, ya no existes, perteneces a recuerdos ahora. Sí, Es lindo el nombre además. Ya, entonces, ¿por eh, qué fue terrible? el poema es súper lindo, o sea, si lo pueden leer, se llama Mujer Fueguina, Recuerdo de Ahora, de ¿Qué fue Rolando Guinea? Cárdenas. Mm, Y lo que yo hice con el poema fue tomé la última estrofa, que dice, duro rostro tiene tierra escarcha, pájaro gris, graznado, cielo, viento, austral esfinge pétrea, ya no existes. este Y entero es eso, esa es la el última estrofa y yo la separé la cima. para hacer como todas las micropiezas. Ah, perfecto. Solamente hay un verso, creo que es el primero, que dice, no puedes regresar antaños silencios, ¿o no? Bueno, no me acuerdo tan bien ahora, pero pesqué otro verso de un poco más arriba y lo usé también creo que era, perteneces a recuerdos ahora. Bueno, lo tomé para hacer las micropiezas, son 6 micropiezas en total, y cada una intenta eh, reproducir una impresión de, de lo que es el título. Entonces, hay, por ejemplo, hay uno que es Pájaros Graznados, que creo que es la segunda micropieza, y que intenta como hacer esta especie de como tumulto de pájaros que están cerca del mar y que hacen como Claro, sí, y sí, ruidos, pues. pero de forma más sutil, ¿no? Un poco más poético con la música. Y eso lo de que ser nosotros. Claro, y eso lo hace la Nosotros orquesta. hay que agrandar. Sí, sí, sí. Sí, en eso está basada la composición. Y no, lo que pasa es que la orquesta era una orquesta súper clásica y nunca habían tocado música contemporánea, creo. Entonces salió súper mal. Y
Y luego el 2019 yo estaba en Dresden ya, en Alemania, y la Elfland Philharmonie Sachsen, que es como una filarmónica que está ahí en Sajonia, llamó a que le enviaran composiciones, también para un concurso, pero ahora ya estaba escrita, así que no la tuve que escribir de nuevo. O sea, para estos dos concursos, digamos que no la tuve que escribir para el concurso, y por eso para mí fue como más ya la mando. Más fácil, claro. Sí. Y en esa oportunidad también estaba bueno que no tenía que ser una obra nueva. Podía haber sido una obra ya escrita, estrenada, etc. Ya, perfecto. Entonces ahí la tocó el 2019 esa orquesta, que es la grabación que está en mi SoundCloud, y lo hicieron increíble. Sí, Y ahí recién, después de 3 años, pude escuchar realmente cómo era la composición. Claro, esto es lo que yo había escrito. Sí, yo tenía fe, yo decía, pero sí, esto está bueno igual, como yo sé que se puede escuchar bien. Bueno, ojalá que nosotros la toquemos bien también. No, pero nosotros estamos acostumbrados, sí, ya mucho tiempo. Va a estar todo bien. Sí, no, sí va a salir bien, va a salir bien. Más que Cualquier pregunta que tengan, yo estoy aquí, estoy viva, así que me pueden escribir. Claro. ¿Vas a viajar acá a Conce? No Para creo. el... Sí, porque Ahora de está. repente los compositores vienen, están realmente en el ensayo general, por ejemplo, y ahí hablan y le explican a la orquesta un poco por qué la compusieron, qué se basaron, etc. Sería súper bonito estar ahí, pero creo que es ahora a fines de julio, ¿no? Sí, Sí. sí, es el 29. El 29 de julio es el concierto. Sí, no puedo viajar a Chile. Está complicado. Sí, Bueno, aparte te sí. ponemos en un Porque Zoom. ahora me sale como 2 millones. Sale caro. Sí. Sí, no, pero a mí me encantaría estar ahí y poder compartir con ustedes y revisar la composición, pero dentro de lo que se puede, no. Por un Zoom por lo menos. Sí, por Zoom también. Ponemos el computador ahí. Sí. A mí, de hecho, me hicieron eso en el proyecto Creaciones Bajo Contagio con el Teatro del Lago. Yo Ya. también estaba aquí en Alemania, en Colonia, mientras estaban haciendo los ensayos, y me tenían ahí como un computador o un celular en un atril, como parte del ensayo. Estaba- Claro, la tecnología sí. todo lo soluciona. Ahí vamos a poner un celular en un atril y estás tú escuchando. Oye, y el Sebastián te pidió él. Te dijo, pucha, quiero Sí, tocar. me dijo, hoy Tamara, estaba escuchando tu música y me pillé esta obra y me gustó mucho, me gustaría tocarla con la orquesta de Conce. Y me pidió la partitura para revisarla, a ver si como que iba bien con la instrumentación. Y ahí me confirmó y fue todo súper rápido. Yo le dije, sí, dale, tómala. Claro, dale, por favor. Sí. Qué bueno, oye, qué entretenido. Y sobre todo cuando son mujeres, nosotros, yo siempre lo digo acá en el programa, la idea un poco que ha sido de este programa Féminas Sinfónicas ha sido como también visibilizar a las mujeres que están en el mundo del arte, en las distintas ramas del arte, en este caso los músicos, qué sé yo, de repente los artistas plásticos, actores, Qué bueno. incluso las que están que hacen películas, te fijas los cortos, siempre hay mujeres, pero no se visibilizan, no es que no están, pero no se visibilizan mucho. Así que me parece súper bueno. Tú ahora, pues ya para terminar, que se nos fue el tiempo, estás entonces en Alemania ahora haciendo ¿qué? El... Estoy haciendo un máster en música electrónica. Eh, sí, mi segundo máster. Y de aquí ya debería terminar el próximo año, pronto. Mientras tanto, estás estudiando, bueno, esto, música electrónica, ¿estás componiendo igual o estás como... Y todo el tiempo. Ya, ya. Sí, es un poco una locura, pero sí, tengo encargos y estudio y también trabajo. O sea, componer es mi trabajo, pero también
hago clases de piano. Ah, Después ya. igual estudié piano. Sí, pues, o Y, sea, claramente. y, y eso, entonces sí, vivo como de los encargos y las clases, y al mismo tiempo estoy ahí estudiando. Igual puedo ver como algunas composiciones con mi profesor, que son, o sea, mis encargos los puedo revisar igual con mi profesor, lo que es práctico, pero sí estoy haciendo eso. Y nada, súper bien. De hecho, hace 2 días, el sábado, estrené una composición nueva, Buena. con un encargo con el ensamble tricontinental, que se llama Grand City. Y no, muy linda experiencia. Ay, qué Siempre, entretenido. Música sí. electrónica. Sí. Bueno, igual eso se puede aplicar de repente a lo mejor con una orquesta, ¿no? Puedes ir Sí, hay poniendo. muchas obras para orquesta y electrónicas. Sí, 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 sí. sí. Yo me acuerdo una vez que yo cuando yo era estudiante, digamos, en Santiago, íbamos a estos festivales de música contemporánea que se hacían en el Goethe, Mm, el Instituto Alemán. Y una vez me tocó ahí ver una obra que era para dos oboes, que estaban todo el rato haciendo muchos ruidos, multifónicos, qué sé yo, y todo eso. Era dos oboes y cinta magnetofónica. Entonces he escuchado, oye, era una cosa que yo dije, Dios mío, yo quería puro salir arrancando. De verdad daba miedo. O sea, que como una mansión embrujada, porque la cinta magnetofónica tenía un ruido extraño, y los oboes haciendo unas cosas, ah, y yo estaba así, ay, ¿qué es esto? De repente como que los compositores se van en una bola, oye, pero terrible. Y uno se queda como, ay, es como incómodo. Y yo creo que a lo mejor hasta eso buscan. Como, sí, sí, mm, depende, bueno, depende de lo que está detrás de la composición, ¿no? Pero sí, 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 sí. muchas veces se busca eso, como producir un poco de incomodidad, o sea, que produce también un poco de actividad en el oyente. Porque Claro, un oyente cómodo que va a escuchar solo cosas bonitas está en un espacio de confort en donde quizá, o sea, existe la oportunidad de irse, como te metes en tu propia cabeza, piensas cosas, que si empiezas a pensar, ay, ¿qué voy a comer más tarde? Y se le deja de prestar atención un poco como a sí, la claro. situación de concierto, lo que está sucediendo sonoramente. Y yo creo que, bueno, yo no puedo hablar por todos los compositores, ¿no? Pero creo que en varios casos se da que justamente lo hacen como para confrontar al oyente un poco con... Sí, sí, que te digo que lo logran, ¿no? Pero sabes qué Sí, interesante lo que tú estás diciendo, porque dentro de un concierto X, eh, debería siempre haber eso. O sea, tú vas a escuchar una abertura, no sé, de Rossini, te invento, que tú dices cómo está todos estamos en la zona de confort, el músico y el público. Y de repente te sale algo así desafiante, distinto. Y después viene la sinfonía de Brahms, por ejemplo. Entonces, que tenga de todo un poco, me parece que es interesante y así va a ser ahora también en el concierto en Sinfónico número 6 que dirige Sebastián Camaño y vamos a tocar una obra tuya. Se nos acabó el tiempo, Tamara, te eso agradezco un rápido. montón. Sí, súper rápido, siempre es así. Eh, que te agradezco mucho que hayas estado en nuestro Féminas Sinfónicas. Preparar también un poco al público, al oyente, que vayan al concierto, que vayan a escuchar tu obra, que ya por el nombre me suena que va a ser interesante, bonita, si está basada en un poema de una mujer más encima, mejor todavía. Así es que te deseamos toda la suerte del mundo, que termines súper bien todos tus proyectos allá en Alemania, Muchas gracias. que sigas componiendo y cosas, compone harto para la orquesta porque así de repente Y de podemos hecho, tocar. para orquesta es como lo que menos compongo, justamente por eso, porque es Es difícil. difícil, sí, Sí. sí, claro. Pero Encontrar el mira, espacio. Santa Tan Camayo, vas a tener que invitarlo, no sé, un asado o una Claro. cerveza. Cuando vuelva a Alemania lo invito.
gusta. Claro, gracias, cuando se devuelva para Alemania, exactamente. Ya, ya, Tamara, un beso grande. Muchas gracias por la invitación, un gusto conversar contigo. Y bueno, ojalá nos vemos de nuevo en los ensayos. Eso, ahí por el Zoom. Sí. Ya, un beso para allá, para Alemania, disfruta el calorcito. Gracias. Un saludo para nuestros auditores y nos estamos viendo en un próximo programa de Féminas Sinfónicas. Adiós. Perfecto. ¿Ya? Chao. Ya, Tamara. ¿Hoy qué hora es allá? Las 2 para las 5. Ah, las 5 de la tarde. Aquí son las 11 de la mañana. Reciencito. Tempranito. Sí, no, y ayer con una lluvia, granizo anoche que te mueres. Wow. Y de repente me levanté porque sentía que me golpeaban la puerta de la casa y ¿qué pasa? La puerta estaba los granizos y ta. No, ha llovido muchísimo. Menos mal en todo caso. Pero qué bueno. Sí. Sí, pues. Bueno, nosotros vamos a andar por allá ahora, un grupo de la orquesta. No viaja la orquesta completa, pero viajamos ahora en agosto. ¿A dónde? Vamos a Italia y a Austria. Qué bonito. Sí, no es una gira de orquesta completa, lamentablemente, porque igual es como... Sí, es dinero. Sí. Sí. Pero vamos a ir un grupo y nos vamos a juntar. En Italia vamos a hacer una gala lírica. Tenemos como 3 conciertos y de ahí en Austria tenemos 5 conciertos. Wow. En Austria vamos con música latinoamericana. Mm. No sé todavía qué, porque no nos han entregado el repertorio, pero sé que vamos con Víctor Hugo Toro, Yeah. allá en Austria. Así que buenísimo. Vamos a andar, por lo menos vamos a agarrar un poquito de calorcito. Sí, agarran algo de verano, sobre todo en Italia. Algo. Creo que en Italia hace mucho calor. Italia muy caluroso, sí. Parece que estaban como con 40 grados. Uy. Un poquito too much, pero bueno. Sí. Sí, bueno, aquí de hecho es bastante húmedo y yo de repente muero. ¿En qué parte de Alemania estás tú? En Colonia al oeste. Ah, en Colonia. O en medio, sí. Pero en todas partes lo encuentro súper húmedo, no sé por qué. Y es súper extraño, como que hace mucho calor y de repente empieza a llover. A lo mejor hay lagos, muchos lagos por allá, muchos ríos. Sí, yo creo que es eso, que hay mucha agua como alrededor. Sí, eso hace un súper tropical. Claro, si tienes muchos lagos y ríos con el calor se evaporan, claro, y producen este microclima raro, sí, como tropical. Sí. Sí, pues, nosotros acá no. ¿Viste qué? No hay chilito seco, no. Sí, pues. Ya, Tamara, beso entonces. Que tengan un buen día todos, entonces. Gracias, igualmente, que te vaya súper. Chao, José, chao, Valentina. Chao, nos vemos. El momento ha llegado, los micrófonos se encienden, la música y su historia se apoderan de ti, y nosotras somos las protagonistas. Féminas Sinfónicas, programa conducido por las integrantes de la Orquesta Sinfónica UDEC. Un viaje por las culturas y las artes junto a grandes invitadas. Féminas Sinfónicas, acompañándote cada sábado en Radio Universidad de Concepción y en las plataformas digitales de Corcudec.